Muy buenos días y le damos la bienvenida también a los que nos siguen por streaming. Hoy creemos que va a ser récord el streaming porque gran parte de los colegas se están trabajando por un lado, escuchando por el otro, ¿no? Así que esta es la situación que hoy nos toca vivir. Realmente, de alguna manera, yo creo que nos imaginábamos que esto iba a pasar, por eso los estados de alerta que se dieron, pero bueno, los hechos terminaron superando esta situación. Pero bueno, nosotros estamos acá como todos los meses para seguir trabajando en los temas de actualidad tributaria, que además no pasan solamente por los vencimientos, así que seguimos un poco con nuestra idea de seguir trabajando con ustedes, con la parte de lo que es la actualización en estos temas. Hoy la bienvenida se la damos a Mario Bollman, a Carlos Aveledo, ya conocido por todos ustedes, porque hace ya varios años que nos acompañan, así que Carlos, Mario, gracias por estar con nosotros. Vamos a largar entonces con el temario y vamos a empezar con las novedades que tenemos respecto del tema de los vencimientos de impuestos. Este tema lo venimos tratando ya hace algunos meses, todos ustedes lo saben, pero bueno, cada mes vamos teniendo novedades, vamos teniendo nuevas cosas, así que empezamos con este tema. Mario, bienvenido, buen día. Gracias. Bueno, muchas gracias al Consejo por la invitación. Ok, gracias Humberto, quien dirige este ciclo allá hace bastantes años. Un honor compartir este panel con el amigo Carlos Aveledo. Y bueno, vamos a empezar. El temario es muy importante. Vamos a empezar con, dentro de las novedades de personas humanas, impuesto a las ganancias y bienes personales, vinculado específicamente al vencimiento, pero no solo de este vencimiento 2018, sino acerca de lo que vendrá por el ejercicio 2019. Vamos a empezar con impuesto a los bienes personales. Bien, un primer temita que tenemos que recordar es que este periodo fiscal 2018 se vincula con aquellos buenos cumplidores de la ley de blanqueo, de la ley 27260, que estableció la exención del impuesto a los bienes personales para aquellos que estaban en los capítulos de los artículos 63 a 66 de la ley 27260 o del artículo 85 y que solicitaron vía internet este carnet, entre comillas, de buen cumplidor frente al fisco y que les permitió no tributar impuestos a los bienes personales por estos 3 años, 2016, 2017, 2018. Bueno, muy bien. La novedad es que esto se acaba. La novedad es que seguramente por los anticipos que deban tributarse por el periodo fiscal 2019 y que vencerán seguramente a partir de agosto, dentro de pocos días, van a tener que tributar impuestos a los bienes personales, repito, a cuenta del periodo fiscal 2019. Esto significa que la declaración jurada del 2018 no es una mera formalidad de un sujeto que está exento del tributo, sino que debe estar bien confeccionada, de acuerdo a todas las normas legales y reglamentarias y con todas las novedades habidas y por haber, porque la suerte del impuesto determinado va a implicar el pago correcto o incorrecto, los intereses correspondientes en el caso de que se pague en defecto por los anticipos 2019. Recordamos que estos buenos cumplidores tenían esa posibilidad en la medida que no se hubieran acogido al blanqueo de la ley 27260 de julio del 2016, ni tampoco al blanqueo de la ley 26860 del año 2013, ni tampoco hubieran adherido al plan de facilidades de pago o moratoria de la ley 26860, no tuvieran deudas en ejecución fiscal, etcétera. Vamos al segundo puntito que ustedes ven en la filmina, valuación de inmuebles y automotores en el impuesto a los bienes personales por el periodo fiscal 2018 y posiblemente para el futuro también. La ley 27429
de enero del 2018, la Ley de Consenso Fiscal estableció en un anexo que se creaba un organismo federal que habrá de establecer las valuaciones fiscales, provincia por provincia, inmueble por inmueble, y que esa evaluación, por supuesto, habría de repercutir en el impuesto a los bienes personales, porque todos recordamos que la evaluación fiscal para el impuesto inmobiliario o similar es un parámetro importante para establecer la evaluación de cada inmueble. Se toma el valor de compra actualizado neto de amortizaciones o evaluación fiscal. Si la evaluación fiscal va a estar establecida por este organismo federal creado por la Ley de Consenso Fiscal, de la Ley 27429, bueno, seguramente las evaluaciones fiscales van a subir y mucho, como sucede en la provincia de Buenos Aires, donde estas se aproximan mucho al valor de mercado. No sucede esto en la ciudad de Buenos Aires hasta el momento y bueno, en cada provincia hay una suerte distinta en esa dicotomía de valores de mercado versus las evaluaciones fiscales. Repito, esto fue la Ley 27429 de enero de 2018, donde el anexo estableció la creación de este organismo federal para establecer las evaluaciones fiscales. Además, ese anexo estableció la prohibición, en principio, de no incrementar la materia imponible en materia de impuesto inmobiliario y del impuesto a los bienes personales. Pero cuidado, esta ley es de enero del 2018. La ley 27430 de diciembre del 2017, pocos días antes, había establecido, y esto lo vamos a analizar hoy con cierta profundidad, triplicar la alícuota del impuesto a los bienes personales del 0,25% previsto para el año 2018 a un sistema de alícuotas progresivas que va hasta el 0,75% para el año 2019 y siguientes. Y por otro lado, en materia de evaluación de inmuebles, tenemos que tomar un antecedente, que es un dictamen de la AFIP, el dictamen Dialir 1 del 2018, en el cual el fisco desdijo un dictamen anterior, el dictamen 27 del 2003, en el cual, en el primero de ellos, en el del 2003, había establecido que para los inmuebles de la ciudad de Buenos Aires no había que tomar la evaluación fiscal homogénea, sino ese factor de corrección de la USC había que considerarlo. Entonces, si un inmueble tenía una evaluación fiscal homogénea de 1 millón de pesos, la evaluación fiscal aplicable al impuesto a los bienes personales era de 4 millones. Esto en un escenario de disputa entre la AFIP, que tenía un determinado tinte de color de gobierno, y la ciudad de Buenos Aires, que tenía otro. Bien, esto ha sido desmentido, digamos, o contradicho por el dictamen 1 del 2018. Ya no hay que tomar la evaluación fiscal homogénea multiplicada por 4, sino simplemente la evaluación fiscal homogénea. Ese dictamen Dialir 1 2018 también nos trajo una novedad, pero en sentido, digamos, incorrecto. ¿Por qué? Porque el fisco opinó que en materia de evaluación de automóviles había que considerar el último periodo fiscal de vida útil de ese automóvil, supongamos adquirido en el año 2014, y entonces en el año 2018 ya tiene 0 vida útil, porque han pasado 5 años. En ese último año, un segundo antes que se perfeccione este hecho imponible, el día 31 de diciembre, tenía vida útil. Y por lo tanto, al tener vida útil, ese año había que compararlo con la evaluación de ahora la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor. Lo cual, esto es incorrecto, en mi opinión, no hay que considerarlo. Ese automóvil adquirido en el año 2014, bien sea nuevo o usado, vale 0 pesos para el impuesto a los bienes personales de la persona humana. El Consejo Profesional, en su momento, a través de la nota 1576, elevó una protesta a la AFIP porque dentro de la página web del organismo fiscal habían considerado la evaluación de la Dirección Nacional de Registro de Propiedad Automotor
aplicable al 2 de enero del 2019 para evaluar automotores, y esa evaluación era bastante más alta en determinados casos que la aplicable a diciembre del 2018. Esto, por suerte, en la página web de la AFIP ha sido corregido, entonces ahora tenemos evaluaciones de la Dirección Nacional de Registro de Propiedad Automotor actualizados al 31 de diciembre y no del 2018 y no de enero del 2019. En materia de mínimo no imponible y alícuotas del 2018, todos recordamos que el mínimo no imponible es de 1.050.000 pesos. Esto está previsto en el artículo 24, donde si uno lo lee en forma parcial, pareciera ser más bien un mínimo exento y no un mínimo no imponible. Mínimo exento significa que, superado ese umbral de 1.050.000 pesos, se paga sobre todo, ¿sí? O sea que no se descuenta de la base imponible. En cambio, considerando el artículo 24 más el artículo 25, claramente se trata de un mínimo no imponible. Este mínimo no imponible para el año 2019 y las alícuotas han sido modificadas por la Ley 27480. La Ley 27480 de diciembre del 2018 estableció además, en materia de evaluación de inmuebles, que se debe considerar en todos los casos la evaluación fiscal del año 2017, de diciembre del 2017, y multiplicar por la inflación habida en precios al consumidor, un 47,6% en el año 2018, y así sucesivamente. ¿Hasta cuándo? Hasta que este organismo federal, creado por la Ley 27429, establezca las evaluaciones fiscales correspondientes a cada inmueble. Entonces, es posible, como algunos opinan, que vamos a tener que esperar bastante tiempo hasta que este organismo federal establezca las evaluaciones fiscales de todos los inmuebles del país, y entonces permanentemente vamos a tener que tomar la evaluación fiscal del impuesto inmobiliario de la provincia en la cual esté, o jurisdicción en la cual esté el inmueble, ponderado o multiplicado por el índice de inflación año tras año. Bien, con respecto a las alícuotas mínimo no imponible, etcétera, del año 2019, las novedades son las siguientes. El mínimo no imponible pasa de 1.050.000 pesos a 2 millones. Esto es claro así. Artículo 24 más el artículo 25 aplicable al año 2019, esto opera como mínimo no imponible, aun cuando la redacción da algún tipo de duda. Las alícuotas, artículo 25, aplicable al año 2019 y siguientes, pasan del 0,25 hasta el 0,75%, en este último caso, a partir de los 18 millones de pesos de materia imponible gravada. Pero también establece que por el valor de la casa-habitación, por el valor del inmueble de casa-habitación, habrá un mínimo a considerar de 18 millones de pesos. Un primer comentario: este monto de 18 millones de pesos está en moneda congelada, está en moneda histórica. O sea, toda la inflación que lamentablemente estamos transcurriendo en el país no está siendo considerado a los efectos de establecer este parámetro de exención del inmueble casa-habitación de 18 millones de pesos. O sea que, por un lado, existe un incremento de alícuotas del 0,25 al 0,75 y, por otro lado, se establece la exención de la casa-habitación hasta un valor de 18 millones. Otro interrogante que sería interesante que se solucione o aclare vía reglamentaria, en forma legal o ilegal, vía reglamentaria, cuando debiera estar en la ley, es si estos 18 millones de pesos operan como un mínimo no imponible o como un mínimo exento. Entonces, si un contribuyente Juan o Juana X tienen un inmueble cuya evaluación es de 20 millones de pesos, por el hecho de superar los 20 millones de pesos, ¿el todo de ese inmueble está gravado en el impuesto? Esa, en principio, es mi postura. Opera como mínimo exento. O, segunda posibilidad, opera como un mínimo no imponible. Si tiene 20 millones de evaluación y la ley establece una no gravabilidad de 18 millones, solo debe tributar sobre 2. Entonces,
según mi criterio, para el nuevo artículo 24 de la ley, aplicable a los periodos fiscales 2019 y siguientes, el mínimo no imponible es como tal de 2 millones de pesos, siempre se descuenta de la materia gravada, pero por otro lado, la evaluación del inmueble es de 18 millones de pesos y hay que hacer un análisis objetivo, un análisis ceteris paribus de ese inmueble. Si no supera los 18 millones de pesos, no va a tributar impuesto, pero si supera los 18 millones de pesos, como en el ejemplo que comentábamos antes de 20 millones, va a tributar impuestos sobre la totalidad del mismo. Vamos al punto quinto. Anticipos 2019, que vendrán pronto. Ya en agosto seguramente vamos a tener que tributar anticipos, y nuestros clientes también, del impuesto a los bienes personales sobre el régimen vigente al 31 de diciembre de 2019. Por la ley de procedimiento tributario y por todos los antecedentes que conocemos de jurisprudenciales de la Corte, el contribuyente puede sentirse obligado por resolución reglamentaria a ingresar anticipos a cuenta de la ley vigente al 31 de diciembre. Bien, veamos un ejemplo. Supongamos que un contribuyente tiene una casa habitación que vale 1.476.000 pesos. ¿Por qué? Porque la evaluación fiscal del 2017 era de 1 millón, ponderado por el 47,6 da 1.476.000. Esto al 31 de diciembre de 2018. Tiene un auto cuyo valor fiscal es 300.000, cuya evaluación fiscal es 300.000, créditos del país, del exterior, etcétera, con una base de, ahí se deslizó un error de tipeo, 41.976.000. Calculamos los bienes del hogar sobre los bienes gravados del país, 223.800 pesos, nos da una materia imponible de 42 millones y pico de pesos, mínimo no imponible 1.050.000, aplicable al año 2018, tenemos una base imponible de 41.149.000 y el impuesto 2018 es 102.000 pesos. Hasta ahí, todo bien. Vamos a ver cómo viene la situación para el año 2019, para agosto de 2019. Es muy posible que venga así. No es que estamos invitando al fisco a que modifique las resoluciones reglamentarias de medición de anticipos, pero seguramente lo va a hacer, más aún si nos escuchan a nosotros. La base imponible que era de 41.149.800, y esto surge de la filmina anterior, va a tener una modificación al momento de la determinación de la materia imponible gravada. ¿Por qué? Porque el mínimo no imponible pasa a ser de 2 millones en vez de 1.050.000. Entonces, a los efectos de determinar el anticipo que debe ingresarse en agosto de 2019, tenemos que restar los 950.000 para determinar la materia imponible hipotética sujeto a impuesto en base a la declaración jurada del 2018. La casa habitación, que era una casa que valía 1.476.000 pesos, como no supera los 18 millones de pesos, hay que eliminarla. ¿Por qué? Porque va a estar exenta, va a estar no gravada, mejor dicho. El segundo párrafo del nuevo artículo 24 habla de la no gravabilidad de esta casa habitación. Pero la casa habitación viene acompañada, entre comillas, de los bienes del hogar, de la presunción de bienes del hogar a la cual se refiere el artículo 22, inciso G de la ley. Por lo tanto, en mi criterio hay que eliminar también los bienes del hogar de esa casa habitación y tenemos una base recalculada, ¿sí? Esta palabra no suena conocida, de 38.650.000 y el nuevo impuesto calculado a la alícuota del 0,75% porque supera los 18 millones, va a ser de 237.375 pesos. Un hipotético impuesto 2019 en base a la foto patrimonial al 31 de diciembre de 2018. El anticipo a ingresar, cada anticipo del 20%, va a ser de 47.475 pesos. Esto significa que vamos a duplicar, en este caso, la magnitud del anticipo a ingresar en el 2019, en agosto de 2019, con respecto a lo que veníamos calculando o estimando para el futuro. Cuidado con esto, es un tema de bastante relevancia
Este es un ejemplo, digamos, de números no demasiado importantes, pero en algunos casos, en este caso se duplicó la magnitud del anticipo, en otros casos se va a triplicar la cuantía de los anticipos y, por supuesto, del impuesto. Y mucho más aún porque si el contribuyente tiene dólares en el país o en el exterior, los dólares valían 37,50, pero ya el dólar vale 45, 46 pesos y al 31 de diciembre no sabemos cuánto va a valer. Por lo tanto, es muy posible que aún tributando todos los anticipos, al contribuyente no le alcance para solventar toda su obligación tributaria. Pasamos a otro punto. Dentro de bienes personales vamos a hablar del artículo 25.1 de la ley. Vamos a hablar del impuesto a las participaciones societarias que está venciendo en estos días. Recordamos que la alícuota es del 0,25%. Terreno conocido. Eso no ha sido modificado. ¿Sobre qué valor se debe tributar este impuesto sobre las participaciones societarias creado por la ley 25.585 del año 2002, que creó un split en la declaración jurada personal? Por las acciones no debemos, las personas humanas, tributar bienes personales. Quien tributa bienes personales por nosotros son las compañías en las cuales hemos invertido. Las compañías deben tributar como responsables sustitutos, esto lo prevé una resolución antigua de la FIP, la 1498, la sociedad nos sustituye a nosotros al momento de determinar el impuesto y al momento de ingresar el impuesto, y la sustitución es plena. Si la compañía no paga el impuesto, no pueden reclamarnos el tributo a nosotros, accionistas de esa compañía. ¿Sobre qué valor? Esto lo establece la ley en el artículo 25.1, sobre el valor del inciso H, que prevé el inciso H del artículo 22. Esto es el último balance cerrado por la compañía al 31 de diciembre de cada año. Puede ser marzo, junio o diciembre. Muy bien, hasta ahí todo es pacífico. Ahora tenemos ajuste por inflación contable. Entonces la pregunta es, ¿sobre qué valor tenemos que tributar impuesto? La compañía. ¿Sobre qué valor tiene que la compañía tributar impuesto? ¿Sobre el valor del balance ajustado o sobre el valor del balance histórico? La FIP sigue todavía muy pegada al balance histórico. Recordamos la instrucción 10 del 2002, que orienta a tributar impuesto a las ganancias partiendo del resultado contable ajustado, pero que inmediatamente hay que llevarlo al resultado histórico. Si una empresa ganó 10 millones en moneda ajustada, pero el resultado histórico fue de 17, habrá que hacer un ajuste a columna 2 de 7 millones de pesos, porque al fisco le interesa esos 17 millones de pesos el resultado histórico. Bien, ¿cuál es el balance para la ley de sociedades? Vamos al artículo 62, el balance es el ajustado por inflación. Las normas profesionales, por supuesto, que apuntan a ello. Encontramos antecedentes de jurisprudencia administrativa. El dictamen 72 del 2003, el dictamen de la Dirección Nacional de Impuestos 635 del 2003, que a propósito del artículo 22, inciso H, de la Ley del Impuesto a los Bienes Personales, dice, es el balance sometido a la Asamblea de Accionistas. Y el fallo que está relatado aquí, el fallo Diego Juanosa, se trata de un contribuyente que, perdónenme la palabra, pícaramente elevó a la Asamblea de Accionistas el balance histórico, no el balance ajustado por inflación. Y la Asamblea trató el balance histórico. Bueno, respetando el dictamen 72 del 2003. Bueno, no le fue bien. Sufrió una determinación de oficio y luego el Tribunal Fiscal convalidó la determinación de oficio, le reclamó la diferencia de impuestos y hasta le aplicó multa porque el balance que debió tomar el contribuyente era el ajustado por inflación contable y no el histórico. Hay otro fallo posterior que es la causa Scarpatri para quien le interese. Pero vamos a un punto importante. Las resoluciones de la FIP 3363 y 4.483. La primera es de agosto del 2012. La segunda es muy reciente, de mayo del año 2019.
¿A qué se refieren? A aquellas empresas que confeccionan sus estados contables o financieros con normas NIF, ¿sí? Con los estándares internacionales en materia de evaluación de activos, pasivos y resultados. La resolución 3363, que viene del año 2012, recuerdo, no ha sido modificada en forma sustancial por la 4483. ¿Qué es lo que establecen? Que aquellas empresas grandes que hacen sus balances en base a normas NIF deben acompañar, esto lo prevé el artículo 2, deben acompañar un balance histórico. ¿Sí? Artículos 1 y 2. Para las empresas pymes deben acompañar el balance histórico en una nota a los estados financieros. Entonces nos preguntamos, ¿puede el fisco exigir a los contribuyentes, a las sociedades, que acompañen en una nota a los estados contables el balance histórico? ¿Puede el fisco legislar en materia jurídico-contable? Pareciera ser criticable. Pero la cuestión no acaba acá. El artículo 4 de esta resolución 3363, ratificada por la 4483, dispone que cuando para la determinación de la materia imponible del tributo que se trate, el contribuyente debe partir de los elementos previstos en los artículos 2 y 3, o sea, de los balances históricos. Por lo tanto, las empresas que se regulan en materia contable financiera por las normas NIF y que adjuntan por formato PDF al fisco o en nota a los estados contables un balance histórico, deberán considerar el balance histórico para tributar el impuesto a los bienes personales societario. O sea, van a tributar monedas, ¿sí? Mientras que los que se regulan, el 95% de las sociedades, por la RT 26 y normas complementarias, tienen que tributar sobre el balance ajustado por inflación, porque es al cual se refiere el artículo 22, inciso H de la ley, y el artículo 62 de la ley de sucursales, la ley de sociedades. El tema de las sucursales es un tema ya está trillado, conocido. Las sucursales no deben tributar impuesto porque no son sociedades, ¿sí? Pese a la ilegalidad del artículo 20.2 del decreto reglamentario. Y hay un antecedente que es el dictamen del Procurador del Tesoro, el dictamen 507 del 2004, vinculado a la empresa ELAL Líneas Aéreas. Compensación del impuesto. Vamos a apurar porque no tenemos tiempo y quiero hablar de impuesto a las ganancias. Ustedes conocen, y si no, remitimos a vuestro análisis o a la lectura, el fallo QB-Corp, el impecable fallo QB-Corp del Tribunal Fiscal, donde el Tribunal Fiscal sostuvo hay identidad de sujeto, la responsable sustituto, el deudor del tributo, la compañía, si tiene un saldo a favor de un impuesto propio de libre disponibilidad, puede compensar el impuesto. En la causa Agrobos de la Cámara no hace lugar a esta interpretación, diciendo que en base al Código Civil acá no hay identidad de sujeto. Una cosa es el responsable sustituto por la obligación que ha asumido por el accionista y otra cosa distinta es ese contribuyente por sus saldos a favor propios como contribuyente del tributo. En rectificaciones Rivadavia, fallo de la Corte Suprema del año 2011, se volvió al criterio de QB-Corp. Hay identidad de sujeto, el responsable sustituto, en base al artículo 6 de la Ley de Procedimiento Tributario, puede compensar las obligaciones tributarias. Nada está prohibido, ¿sí? Es interesante la confesión, entre comillas, que hicieron los abogados del fisco en rectificaciones Rivadavia, donde dijeron, y esto nos llamó la atención, que la resolución 1498 del fisco, en la cual se designó como responsable sustituto a la compañía, y la resolución 2542, mecanismo de compensación de obligaciones tributarias, estaban mal. Digamos, no era potestad del fisco establecer
a este contribuyente como responsable sustituto y estaba mal darles la posibilidad de compensar el tributo. Bueno, pero la Corte dio lugar a la compensación de estos tributos. Saldo a favor del contribuyente en el impuesto a las ganancias o ganancia mínima presunta, como sucedió en la causa IRSA, con el saldo a ingresar por bienes personales responsables sustitutos. ¿Qué es lo que hizo el fisco? Inmediatamente emitió una resolución diciendo no pueden compensar los responsables sustitutos. Pero la ley de procedimiento da esa posibilidad, sigue dando esa posibilidad. En la causa IRSA, que es reciente, de agosto del 2018, la Cámara ha ratificado el parecer de rectificaciones Rivadavia y posibilita la compensación del impuesto a los bienes personales sustituto con obligaciones propias, saldos a favor, en el impuesto a la ganancia mínima presunta. O sea que esto es una batalla que todavía no ha terminado. Ahora abandonamos bienes personales y vamos a impuesto a las ganancias, renta financiera. Primer punto, intereses devengados al 31 de diciembre de 2017, pero percibidos, acreditados al contribuyente, al inversor en el 2018. Supongamos que una persona tenía títulos públicos y el cupón devengado al día 31 de diciembre, cuando no estaba vigente esta ley, 31/12/17, eran de $700. El día 4 de enero le acreditan 800. Bien, ¿cuál es la materia gravada para el impuesto a la renta financiera? ¿Es 800 todo lo que le acreditan o es solamente 100? Porque lo anterior no estaba devengado en una situación legislativa donde la renta financiera no estaba alcanzada por el impuesto, en materia de títulos públicos, en materia de intereses de plazo fijo. El memorándum de la Secretaría de Ingresos Públicos, el punto 10, entiende que la totalidad de los intereses percibidos en el año 2018 están alcanzados por el impuesto porque fueron percibidos durante la vigencia del tributo. Sin embargo, el fisco solicitó a los bancos, y si uno se mete en las páginas web de los bancos en cada cuenta bancaria, en cada cuenta que puede tener cualquiera de nosotros o los contribuyentes, hay una separación de cuánto ha sido devengado al día 31 de diciembre de 2017 y cuánto ha sido el interés total. Bueno, cada uno habrá de hacer su análisis en cuanto a si gravar la totalidad del interés percibido en el 2018, en el ejemplo 800 pesos o dólares, o si gravar únicamente la parte percibida, pero devengada también en el año 2018, en el ejemplo que comentábamos, $100. Punto 2. Bonos títulos emitidos, y esto está en negrita, y o suscriptos bajo la par. ¿Sí? ¿Qué pasa con un bono que lo compramos ahora al 55% del valor? Por ejemplo, un bono par 2038. Los 45 puntos de descuento de ganancia con respecto al valor nominal, según el artículo 90.2c de la ley, estarían gravados en el impuesto a las ganancias. En la medida que se devengue ese descuento, ni siquiera que se perciba, porque ese descuento se va a percibir cuando nos devuelvan, ojalá, en marzo del 2038, ¿sí? Pero, según la ley, y alejándonos del criterio de lo percibido para rentas de segunda categoría, tenemos que ir devengando esta renta año por año. Vamos a ver un ejemplo en un minuto. Pero la ley es muy clara, habla de bonos o títulos emitidos bajo la par. No alcanza con comprar bajo la par, suscribir o adquirir bonos bajo la par. Tienen que haber sido emitidos en el momento cero bajo la par. Si el bono par, como de hecho ha sido así, que fue emitido en el año 2003, fue emitido al 100%, pero por cuestiones de mercado y en especial por la muy baja tasa de interés que pagan, el 2,5% anual, está en el 55%, no importa, no se dispara esta palabra que está en negrita, no ha sido emitido bajo la par.
Por lo tanto, si no fue emitido bajo la par y lo compramos al 55%, no tenemos que devengar por esos 45 puntos de descuento año tras año, devengar la renta ficta imaginaria en el impuesto a las ganancias. El artículo 149.4 del decreto reglamentario de la ley fija un plafón. Dice que si fue emitido el título, no habla de emitido, dice suscripto o adquirido. Pícaro el reglamentador, porque omite esa palabra de emitido bajo la par. Si fue suscripto o comprado con un plafón de hasta un 10%, entonces no se dispara esta cláusula de devengar esta renta año tras año. Ahora, el memorándum de la Secretaría de Ingresos Públicos, que está en la página web de la Secretaría, entiende que se haya emitido o no el título bajo la par, corresponde que por el descuento obtenido al momento de comprar un bono al 55% se debe devengar esa renta. No resulta tan claro del comentario o de la respuesta de la AFIP al espacio de diálogo AFIP Entidades Profesionales del 11 de marzo del 2019. Acá tenemos el ejemplo del bono par que, repetimos, no es aplicable. ¿Por qué? Porque este bono fue emitido en el año 2003 al 100%. Por lo tanto, estos descuentos que estamos mencionando acá, no hay que tributar impuesto. Pero simplemente a título ilustrativo o de ejercicio, cotiza el 55%, faltan 20 años para que se amortice totalmente, año 2038, fue adquirido en marzo de 2018. Cupón de intereses $2,5 o por ciento. Renta ficta año 2018, 45 puntos de descuento, dividido 20 años que faltan hasta el año 2038, $2,25. Más la renta cash, que fue cobrada de $2,5, nos da 4,75. La renta cash es 2,5, la renta ficta 2,25. El impuesto que busca el artículo 90.2c y la Secretaría de Ingresos Públicos gravar en el impuesto del 15%, nos daría 71 centavos, $25 por estos 4,75. La tasa efectiva con respecto a la renta que nos han pagado de 2,5 es de 28,5%, muy por encima de la alícuota legal del 15%. Entonces, esto podría dar lugar a alguna jurisprudencia tipo Candy para aquellos que quieran litigar. ¿Qué pasa con un bono venezolano? Dejando de lado si fue emitido a la par o por debajo de la par. ¿A cuánto cotiza un bono de nuestro vecino y sufriente país? Al 27%, 27,88%. No están pagando intereses, está en default. ¿Cuál es la renta ficta para el artículo 90.2c? Que no solo está vinculado con las rentas del país, sino también con las rentas de fuente extranjera. Uno menos 27,88 el valor de compra, dividido la cantidad de años que falta hasta que amortice, 2023, 4 años. Tenemos una renta ficta de $18 por año. El impuesto no es del 15%, porque es Venezuela. No hay convenio para evitar la doble imposición. Tenemos que tributar el 35%. 35% de 18, 6,31. La tasa efectiva del tributo es infinito. ¿Por qué? Porque 6,31 dólares que tenemos que pagar de impuestos dividido 0 es infinito. Es un absurdo total y las normas no prevén incobrabilidad en el impuesto a las ganancias. Vamos a un ejemplo que sí es aplicable en función al artículo 92c, aun cuando consideremos esa palabra que estaba en negrita de bonos emitidos bajo la par. Y es un bono cero cupón de los Estados Unidos. Acá no he escuchado que existan bonos cero cupón. Es un bono emitido en el año 2017 al 80%, vence en enero del 2022, fue adquirido 4 años con anterioridad, para simplificar los cálculos. En enero de 2018 se compró un poquito más caro, al 85%. Entonces, es un bono que no paga intereses, ¿sí? Por eso se compran bajo la par
con la esperanza y casi seguridad que al finalizar van a pagar el 100% de la paridad nominal. La renta ficta, sí, que no se cobra año por año, pero tenemos que ir devengándola y adelantar impuestos, tenemos que pagar el tributo, es uno menos la diferencia, el descuento, 15% dividido 4, $3,75. El impuesto es 1,3125 a la tasa del 35%, perdón. Se vende, le pusimos un poquito de pimienta a este ejemplo, en enero del 2020 en 94. Compramos en 85 y vendemos en 94. ¿Cuál es el costo de ventas? ¿Es 85? No. Es 85 que hemos pagado más lo que hemos adelantado de impuestos. 3,75 por el año 2018, $3,75 por el año 2019, entonces el costo de ventas es 92,5. La utilidad que nos arroja esta operación de venta en el año 2020 es de $1,50, el impuesto del 15% va a ser $0,225. Un comentario interesante es, fíjense la planificación fiscal que a veces podemos desarrollar. Si cobramos los intereses o los dejamos ir devengando, tenemos que pagar el 35% de impuesto. Ahora, si hacemos una ganancia de capital, vamos a tener que tributar el 15%. Por supuesto, hay una norma anti-elusión en el decreto reglamentario. Esta venta tiene que estar alejada por lo menos 15 días del momento en que vence un cupón, en otro ejemplo, porque si no, la utilidad de la venta debe entenderse en parte como la percepción de un interés. Seguimos. Artículo 95 del decreto 1170, del decreto reglamentario de la Ley de Impuesto a las Ganancias, ¿sí? Entonces tenemos todo el decreto reglamentario, por supuesto numerado correlativamente hasta el 170 aproximadamente, y al final tenemos el artículo 95 del decreto 1170, cuya redacción no es muy clara, y que permite aplicar los cupones de intereses de títulos públicos argentinos y de obligaciones negociables argentinas como menor costo de ventas de los títulos o bonos, ¿sí? Ese artículo 95 no está del todo bien redactado. Entonces, la primera impresión es, uno puede computar los cupones de intereses percibidos como menor costo de ventas de esos títulos en tanto y en cuanto hubieran sido vendidos en el 2018. Pero esto no es así. ¿Por qué saqué esta primera interpretación? Porque el artículo 95 hace referencia a los títulos públicos y bonos previstos en los incisos A y B del artículo 90.4 de la Ley del Impuesto a las Ganancias. Y el 90.4 se refiere a venta de títulos y de bonos. No se refiere a la mera acreditación de cupones. De ahí la interpretación de que debieron estar vendidos al 31 de diciembre. Sin embargo, la Secretaría de Ingresos Públicos y la AFIP, los dos en conjunto, por suerte, han entendido que dicha opción puede aplicarse. Esto es, estos $8 que percibió el contribuyente, aplicarlos como menor costo de ventas del título, hayan vendido al 31 de diciembre o estén en stock al 31 de diciembre. ¿De acuerdo? ¿Qué significa esto en términos más entendibles? Un diferimiento del impuesto. No se paga por el año 2018, pero se va a pagar en el año 2024 por un bono bonar, un AI-24, cuando se amortice totalmente o cuando se venda quizás en el año 2022. Entonces, si se compró el bono a $100 y se cobraron $8 en el 2018, el costo de ventas cuando se venda o cuando se amortice va a ser 92. ¿A qué tipo de cambio? El de aquella época, ¿sí? Del 2022 o el 2024. Otra posibilidad, porque esto no es obligatorio, es tributar el impuesto a las ganancias de renta cedular del artículo 90.1 de la ley al 15%,
en este periodo fiscal 2018 en la declaración jurada segunda de rentas cedulares. ¿A qué tipo de cambio? Y bueno, si se percibió el cupón de intereses a un tipo de cambio de 20 pesos, como estuvo hasta mayo, junio del 2018, se pagará sobre 20 pesos. Y si se percibió en el segundo semestre a un tipo de cambio de 41, a 41. Y habrá una tercera posibilidad, porque siempre existe esto en materia impositiva. Tributar el impuesto a las ganancias por el primer cupón, que está evaluado a 20 pesos, y el segundo, que se percibió cuando el dólar estaba a 41, diferirlo, aplicarlo como menor costo de ventas, ¿sí? Entonces, para esta tercera posibilidad estaremos pagando el 15% de impuesto sobre un cupón de 4 dólares por 20 pesos, 80 pesos por cada abono, que seguramente dejando cuestiones financieras o de estrategia impositiva, puede ser más conveniente que diferir el impacto del impuesto al futuro cuando el dólar valga más. De hecho, ya vale mucho más que lo que valía al 31 de diciembre de 2017 o cuando valía 20 pesos en el primer cuatrimestre o semestre del año 2018. ¿Me siguieron? Esto significa un diferimiento de impuestos. Esto significa tener que pagar sobre esos 8 dólares que debieron pagar impuesto por el artículo 90.1 de la ley al 15%, tener que pagarlo en el futuro. Esto significa modificar la evaluación de esos títulos o de obligaciones negociables en el impuesto a las ganancias. En mi criterio, no. Esto hay que declararlo en la justificación patrimonial como si fuera una renta exenta. ¿Sí? Esos 8 dólares, de los cuales 4 valían 20 y otros 4 valían 41. Eso es una renta exenta a los efectos de la justificación patrimonial. ¿Por qué? Porque recibí esos 8 dólares. Pero si esos títulos públicos valían 1 millón de pesos, valuados a costo, según la resolución 2527 y modificatorias, eso no tengo por qué tocarlo. Y esto es un alivio para nosotros los contadores, porque nos simplifica el trabajo y nos complicaría muchísimo tener que afectar ese costo de adquisición. Una cosa es la afectación al costo de ventas, a la cual se refiere el artículo 95 del decreto 1170, y otra cosa distinta es, que no prevé el decreto, afectar la evaluación de esos títulos o bonos, títulos públicos o bonos de obligaciones negociables. Bien, uno más. ¿Un punto más? Punto 1.4. Sociedades transparentes sinceradas, periodo fiscal 2018. Juan tiene una sociedad en Isla de Man y de esa sociedad cuelga una cuenta bancaria en el exterior. ¿Cuál es el costo de venta de acciones y títulos del exterior? El resumen bancario dice que tiene acciones de IBM o de Cisco o notas del Tesoro americano adquiridas en el año 2003 a 90 dólares. Pero sin embargo este contribuyente blanqueó y al 22 de julio del 2016 valían 100. Bueno, ese es el valor por el cual pagó el tributo del 10%, y ese es el valor que, de acuerdo al artículo 40 de la ley 27260, debe considerar como costo de ventas para el impuesto a las ganancias. Bueno, lo que resta es bastante complejo y lo voy a dejar para la segunda parte. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Mario. Bueno, gracias, Mario. Hemos empezado hoy a full con estos temas, ¿no? Pero no tenemos mucho tiempo para relajarnos porque los temas que vienen son también complejos, así que hay un tema que nosotros lo venimos desarrollando, pero dado la complejidad que tiene y básicamente la complejidad en interpretaciones sobre las normas, nos pareció volver otra vez sobre esto, que es la situación actual
del ajuste impositivo por inflación. Carlos, buen día. Buenos días. Bueno, muchas gracias, Humberto. Una vez más agradecerte que me des la posibilidad de compartir este panel tan prestigioso, tan concurrido, y también compartirlo con Mario Bollman, que nos conocemos de hace bastante tiempo. No voy a decir cuántos, pero voy a dar solamente un dato. En aquel momento no nos preocupaba si la página web se caía o no se caía para presentar una declaración jurada. Ahí caerse una página era que a uno se le resbalaba de la mano la página. Y el problema era si tomábamos el colectivo horario para llegar antes de las 3 de la tarde y que el empleado de la DGI nos pusiera el sello en el formulario. Y ahí teníamos la sensación, como cuando terminábamos un parcial en la facultad, que no nos importaba cómo nos había ido. Lo importante es que nos los habíamos sacado de encima. Es un poco eso. Una primera reflexión de lo que estaba hablando Mario, antes de pasar al tema del ajuste por inflación, que tiene que ver con que alguna vez tenemos que reflexionar sobre todo lo que se hace en materia tributaria a nivel legislativo y a nivel norma administrativa. ¿Por qué? Nosotros, de alguna manera, estamos, los que estamos aquí, en lo que le llamamos temporada alta, en aquella en la que dejamos de tener amigos, dejamos de tener familia, dejamos de tener vida social y pasamos a tener otra familia que somos nosotros, porque como decía Palito Ortega, a mí me pasa lo mismo que a usted. Estamos en esa situación en donde ya ni pensamos ni sabemos, el mundo que nos rodea no sabemos lo que está ocurriendo, porque lo único que nos preocupa es ver cuándo vence y nos acostamos pensando en la doble C, en el consumido correcto. Y nos levantamos sin haberlo encontrado. Entonces, alguna vez tenemos que empezar a reflexionar de ciertas y determinadas normas. Y el tema de la renta financiera me hace acordar mucho a algo que con Humberto compartimos en junio de 2016, cuando fuimos citados a una sesión de dos comisiones de la Cámara de Diputados, la de Presupuesto y Hacienda y la de Previsión y Seguridad Social, donde se iba a tratar lo que era el proyecto que derivó en la ley de sinceramiento, entre otras cosas, la 27260. Y ahí me tocó hablar y yo dije que las normas tienen que pasar por un doble tamiz, si son justas y si son necesarias. Y si da las dos no de las dos preguntas, no debe sancionarse. Y si la segunda pregunta también da no, hay que pensarlo si se debe sancionar o no. En aquel momento yo dije que una ley de blanqueo me parecía que no era justa, pero en ese momento era necesario. La renta financiera me parece justa, pero no me parece necesario en este momento. O sea, creo que las normas hay que aplicarlas, porque eso de escribir derecho en renglones torcidos, cuando yo era chico me enseñaron que el único que lo hacía era Dios. Entonces nosotros, escribir derecho en renglones torcidos, la verdad que cuesta mucho. Entonces esa es una reflexión que les quería dejar al paso. Vamos a hablar del ajuste por inflación y aquí evoco una frase que decía Oscar Wilde. La vida es algo demasiado importante como para tomársela en serio. Y varias de las cosas que vamos a ver nos vamos a dar cuenta que si nos las tomamos demasiado en serio nos va a salir una úlcera y el ajuste por inflación es algo de eso. Fíjense que el ajuste por inflación en estos momentos es más de astrólogos que de tributaristas. Porque uno tiene que decir en qué mes nació para saber si le toca o no le toca el ajuste por inflación. Si uno dice, nací el 31 de diciembre, no te toca. Así dice, porque los astros dicen que no te tocan. Si naciste, el 30 de junio es muy probable que te toque, porque si se pone Saturno en línea con Júpiter y los índices del IPC corresponden, vas a superar el 55. O si naciste el 5 de agosto, y sí, puede ser que te toque venirme a ver dentro de 2 meses. No parece serio. Y no parece serio tampoco el tener que decir, este año lo aplico, el año que viene no. ¿Qué estabilidad tiene la base imponible de un impuesto que un año lo tomo ajustado y al otro histórico? Entonces, dentro de todo esto vamos a ver dónde estamos parados hoy con el tema del ajuste por inflación. Tema que me desvela en lo personal y he trabajado y mucho en los lugares que me toca actuar, profesionales, cámaras empresariales. En el 2002 ya advertíamos el problema y fuimos a ver
a la Cámara de Diputados en aquel momento pidiendo que reinstalen el ajuste por inflación. ¿Se acuerdan que hubo una vieja resolución de la Secretaría de Hacienda, la 100, que convocó a dos grupos de especialistas en la materia, uno para hablar de ajuste por inflación, otro para hablar de renta mundial? Y el del ajuste por inflación lo que en aquel momento aconsejó es reinstalarlo inmediatamente. Conclusión que nunca salió a la luz, que quedó archivada en algún cajón de esa Secretaría de Hacienda y que lamentablemente 17 años y medio después estamos con el mismo problema. Se pensó como una solución al problema, se pensó en que el revalúo impositivo podía acercarnos a la solución del problema. A mí el año pasado me tocó venir a hablar de este tema, el año anterior, en el 2017, porque en aquel momento no se hablaba de reforma tributaria, se hablaba de algunos parches y el revalúo impositivo era un parche. Revalúo impositivo que se lo pensó para el 31 de diciembre de 2017 y estamos a hoy, y lo vamos a ver muy rápido para que no nos robe tiempo, con que solamente han vencido 4 cierres de ejercicios para hacer uso de la opción de aplicar o no el revalúo impositivo. Los que van de diciembre, 5, los de diciembre hasta abril, que venció en mayo. Están todavía vigentes los cierres de mayo a noviembre, que vence el último día hábil del mes siguiente al del cierre. Y estamos hablando de una situación de un año atrás. ¿Qué era lo que decía este revalúo impositivo? Que encima tenía una crítica. Para poder acceder a lo que tenía derecho, tengo que pagar. Y yo tenía derecho a aplicar normas de ajuste por inflación, pero me lo tarifaron, tuve que pagar. Tanto es así que el revalúo impositivo en la práctica, con los números vigentes de las presentaciones que se hicieron el 29 de marzo, los cierres de diciembre, que como todos sabemos son los más numerosos dentro de lo que son la agenda de cierres de ejercicio de las sociedades en nuestro país, menos de 500.000 de contribuyentes adhirieron, 475. Terminó siendo una solución de grandes empresas. Hasta la fecha, incluyendo lo recaudado en marzo, en abril y en mayo, se han recaudado 14.000 millones. Hay una previsión en el presupuesto de 17.000 millones, restando algunas cuotas por pagarse de los que presentaron en diciembre, o sea, los cierres de diciembre que presentaron en marzo. Indudablemente se va a llegar a eso, pero en el fondo terminó no siendo una solución. ¿Pero por qué lo señalamos? Porque tiene efecto el revalúo impositivo sobre algunas actualizaciones. Muy rápido. ¿Qué era el revalúo impositivo? Un régimen optativo por única vez que permitía actualizar el valor residual de determinados bienes, no todos. Los bienes de cambio, por ejemplo, no estaban entre ellos. Lo pueden aplicar las personas humanas, las asociaciones indivisas y personas jurídicas residentes al 31 de diciembre de 2017. Acá tenemos la lista de los bienes, muy rápido: inmuebles que no revistan el carácter de bienes de cambio, inmuebles que revistan el carácter de bienes de cambio, bienes muebles amortizables. Tenemos varios, acá los tenemos muy rápido, por eso lo voy a pasar porque es un tema trillado. Bueno, los requisitos: que se incluyan todos los bienes que integran el rubro, era por rubro, uno no podía elegir este inmueble sí, este inmueble no, esta maquinaria sí, esta maquinaria no. Si uno decidía incorporar una maquinaria, tenían que ser todas las del parque que tenía la empresa. Debieron ser adquiridos o construidos con anterioridad al 30 de diciembre del 2017 y se deberá considerar la parte de cada condominio. Los que no se pueden incluir, como hablábamos antes, bienes de cambio. El bienes de cambio parece ser realmente una especie que no está contemplada en ninguna de las situaciones, y en las empresas muchas veces es el rubro más importante. Es un rubro que encima nos hace pagar por tenencia, sin haber liquidado en muchas de las actividades, se paga impuesto por tenencia exclusivamente. Los que no están, los bienes sincerados para 27260, los bienes totalmente amortizados al cierre, y aquellos que están teniendo otro beneficio por el cual se aplicaba amortización acelerada, 25924, 26063, esas leyes que promovieron la inversión. Hay un impuesto especial
que variaba respecto del rubro, si eran inmuebles que no tenían el carácter de bien de cambio, el 8, el 15 para los que tenían el carácter de bien de cambio, y el 5 para el caso de acciones, cuotas y participaciones sociales, y el 10 respecto de los otros bienes. Bueno, particularidades del revalúo: el impuesto especial no será deducible. Acá aprendieron la lección de la 27260 respecto del impuesto del sinceramiento, que generó tantas dudas y que, como no estaba escrito con letra grande, dio lugar a interpretaciones. Todavía no conozco controversias entre el fisco y los contribuyentes, pero seguramente las habrá. Se quisieron curar en salud y este proyecto dice que esto que se paga, esta cuota que se paga, que se puede pagar hasta en 5 mensualidades, no es deducible del impuesto. La ganancia generada por el importe del revalúo estará exenta del impuesto a las ganancias, una aclaración más que necesaria. La ganancia generada por el importe de revalúo no se computará a efectos de la retención prevista en el impuesto de igualación que está en vías de extinción, pero que todavía sigue dando batalla. Lo vamos a ver en un rato. Es un impuesto que no podemos terminar de olvidarnos porque los efectos de la ultraactividad siguen existiendo. Quienes ejerzan la opción de revaluar sus bienes deben renunciar a promover, y este es un tema, o sea, cualquier promoción de pedir la aplicación del ajuste por inflación impositivo, aquel que entrase en este régimen optativo tiene que renunciar, y si la promovió, tiene que renunciar a lo mismo y tiene que hacer todas las declaraciones juradas rectificativas. O sea, eso fue realmente algo muy novedoso, que en el proyecto original no estaba, y que pareciera que uno tenía que cambiar figuritas para obtener un beneficio, tenía que dejar de aplicar un derecho. Como les decía, esta fue una solución que por ahora, aún faltando 7 de los cierres de ejercicios, uno muy importante que es el de junio, no nos olvidemos que en junio cierran todas las compañías de seguro, y ahí puede llegar a haber alguna importante adhesión a esto de las mismas compañías de seguro, pero terminó siendo un remedio utilizado por aquellos que habían hecho la cuenta fina y la tasa interna de retorno del pago del impuesto les daba alto porque tenían una amortización más grande, y mucho más, en el medio hubo una devaluación importante, y mucho más porque uno pagaba y enseguida empezaba a utilizar la amortización que estaba ajustada. Porque en el proyecto original uno tenía que esperar un año para empezar a ver el beneficio del ajuste. Acá se lo ve en forma inmediata. Los de diciembre pagaron en marzo, encima pagaron la primera cuota, y ya en la declaración de mayo tuvieron amortizaciones ajustadas. O sea que ya empezaron a tener un beneficio en la materia. Pero ¿qué daba como posibilidad el hecho de entrar en el revalúo? Que el stock de los bienes al 31 de diciembre de 2017, que no estaba permitida la actualización por la ley de impuesto a las ganancias, aquel que entraba en el revalúo tenía como beneficio que podía seguir ajustando esos valores de stock al 31 de diciembre de 2017 por la inflación de precios al consumidor de 2018 en adelante. Aquellos que no entraban en el revalúo, el stock al 31 de diciembre se va a mantener histórico. Y ahora entramos, sí, en el tema del ajuste por inflación propiamente dicho, porque la idea de ver el revalúo era para saber qué efecto tenía en la decisión empresaria y en los efectos de las inversiones anteriores. Y acá vamos a ver las modificaciones introducidas en la 27430. 27430 que duró poco en algún aspecto, que era cuando determinaba cuándo se volvía a aplicar el ajuste por inflación impositivo. Duró poquísimo, porque enseguida tuvimos la 27468 en unos meses después, porque ante el temor que aplicara el ajuste por inflación impositivo en los cierres de diciembre de 2018, no solo se cambió el índice, que era el índice de precios internos mayoristas, el IPIM, por el índice de precios al consumidor, sino que también se cambiaron las cuotas, porque ¿qué era lo que decía la norma, la 27430?
que se iba a implementar el ajuste por inflación del título sexto, que los tenemos suspendido desde el año 92, por la ley 24073, cuando en el término de 36 meses corridos hubiera una inflación acumulada del 100%. Y ahí decía que para los primeros 3 ejercicios de la vigencia de la norma, que era 1 de enero del 2018, si se verificaba en cada uno de ellos un tercio acumulado, se iba a empezar a aplicar prematuramente las normas del ajuste por inflación. Esto quería decir que si en el año 2018 el índice de precios mayoristas superaba el 33,3%, ya se aplicaba el ajuste por inflación. Allá por el mes de junio o julio del año pasado se veía que el índice de precios mayoristas iba a superar ampliamente ese 33,3%. Para tratar de evitar la aplicación del ajuste, ¿qué se hizo? Un proyecto de ley, la 27468, que modificó 2 cosas. Modificó el índice aplicable, pasándose al índice de precios al consumidor. Habíamos aprendido cómo patear el tiro libre y cuando lo vamos a patear nos corren el arco. Y lo que hacen después es, no se tiene que verificar el tercio del 100% en el primer año, sino que se tiene que verificar que supere 55% el índice de precios al consumidor del año 2018. Y como sabemos, el índice de precios al consumidor fue 47,6. Pero si uno entra a mirar la norma, lo que la norma decía era que si en cada uno de los ejercicios, se superaba la cuota, para el 2018 era el 55%, para el 2019 era el 30%, para el 2020 será el 15%, aplicaba automáticamente. ¿Qué es lo que hemos tenido aquí? Hemos tenido, lo voy a pasar muy rápido como para no tener, para poder tener tiempo después para hablar de los otros temas, hemos tenido una interpretación del fisco en lo que es el espacio de diálogo que tiene con las entidades profesionales. ¿Y qué interpretó el fisco? Que esto de la comparación individual de año por año debía hacerse acumulado. Algo que venía de la ley 27430, el acumulado. Que el acumulado nos decía, si yo el primer año tengo que tener el 33,3 y el segundo año el 66,67 y el tercero 100 para ver si en cada uno lo aplico, que alguna interpretación decía que solamente con tener el año 2018 el 26%, porque si uno aplica 1,26 por punto, 1,26 por punto, 1,26 llega a los 3 años al 100%, dice no, hay que tomar acumulado cada año. Como en el 2018 no superó el 55, no se aplica. Para que aplique en el 2019 tiene que ser 55 más 30. O sea que tiene que superar el 85. Y no es lo que dice la 27468. La 27468 lo que está diciendo es que en el año 19 tenemos que comparar limpio el año exclusivo 19 para saber si supera el 30% el índice de precios al consumidor. O sea, ya en el horizonte tenemos una contingencia, porque va a haber, si el índice de precios al consumidor supera el 30%, el fisco va a interpretar que el acumulado no da 85, supónganse que supere en una décima 30.1, vamos a tener 77.6, entre 47.6 y 30.1, 77,7, y no vamos a llegar a los 85% que está interpretando la AFIP, que es lo que dispara la aplicación del ajuste por inflación para el año 2019. Recordemos que si en alguno de estos 3 ejercicios de transición, 18, 19 o 20, se dispara el ajuste por inflación impositivo, el efecto positivo o negativo, el que aumenta utilidad o el que la disminuye, va a tener efecto en 3 ejercicios. No se va a aplicar en forma directa en el ejercicio que incide, sino por tercios desde ese primer ejercicio y los 2 siguientes.
a partir del año 2021 ya no hay este tipo de limitación como para aplicarlo en cuotas y se aplicará directamente. Seguimos esperando alguna vez alguna estadística oficial para saber qué hubiese pasado en la recaudación si se hubiese aplicado el ajuste por inflación impositivo. Porque hay números tirados al azar, pero no se tiene en cuenta que la empresa que está endeudada, lejos de beneficiarse con el ajuste por inflación, se perjudica. Porque al tener un pasivo monetario superior al activo monetario, la cuenta le da que es un ajuste que aumenta utilidad. Y con la crisis que estamos viviendo, no son pocas las empresas que están endeudadas y que tienen un pasivo monetario superior al activo monetario. Entonces estamos esperando estadísticas para saber si ese infierno tan temido que es el ajuste por inflación impositivo lo es así en la práctica. Y llegamos al punto en que teníamos que liquidar el impuesto a las ganancias por el año 2018 en las personas jurídicas con cierre 31 de diciembre y no sabíamos qué hacer con los balances porque no nos olvidemos que la 27430 en la parte del revalúo autorizaba la opción de que el contribuyente pudiera hacer el ajuste por inflación contable. Pero en el medio tenemos una norma de la Federación de Consejos Profesionales, la 539, que estableció que los balances que se confeccionen de ejercicios que terminen, que finalicen después del 1 de julio de 2018, se tienen que confeccionar teniendo en cuenta la desvalorización de la moneda. Y si nos ponemos a pensar desde el 2012, las normas internacionales de información financiera, las NIF, ya establecían para las empresas que, obligadas a aplicar normas internacionales o que opten por hacerlo, recordemos que fundamentalmente son las empresas que cotizan en bolsa o aquellas que sin cotizar hayan colocado una obligación negociable que cotice en bolsa, están obligados a practicar normas internacionales, ya existía la obligatoriedad de que el balance contable esté ajustado. Entonces, la AFIP se vio en la obligación de modificar la resolución 3363, que recordemos que fue dictada allí por el año 2012 para aquellos que estaban obligados a presentar, como decía antes, por normas internacionales, balances ajustados, para decir qué ajuste tenía que hacer en la liquidación para partir del resultado histórico. Pero ahora se le venía un segundo problema, aquellos que aplican normas argentinas, que ahí no aplicaban la resolución técnica 26, 29 o siguientes que aplican los que hacen normas internacionales, sino que aplican el viejo y querido resolución técnica 6, que habremos estudiado allá lejos y hace tiempo, por el año 84, los que nos recibimos en ese momento, de aplicar el ajuste por inflación contable. Entonces tuvo que hacer algo en aquel momento la AFIP, que lo hizo para mi gusto en forma tardía, porque ya los vencimientos se estaban produciendo, y tuvo que dictar dos normas. Dictó la circular 1 de 2019, que es la que aplica exclusivamente para los que toman normas argentinas, los que aplican resolución técnica 6, y les dice cómo hacer el ajuste dentro de la liquidación y les dice, miren, lo que van a tener que hacer allí es llevarme el resultado ajustado a resultado histórico en una ventanita que se llama resultado por exposición a la inflación. Ustedes tienen que arrancar de un balance histórico para liquidar el impuesto a las ganancias. Al no modificarse la ley respecto a la evaluación de la ganancia imponible, se tiene que adaptar el resultado contable al resultado impositivo. Entonces, por eso teníamos el dictado de la circular 1. Vamos a ir pasando porque esto ya lo fuimos viendo. ¿Y qué pasó para aquellos que aplicaban normas internacionales, que aplican normas internacionales de información financiera? Para ellos lo que hizo es modificar la resolución 3363. Y ahí dividió en dos a los contribuyentes que ya lo estaban divididos. Aquellos que son empresas grandes de aquellos que son pequeñas y medianas empresas. A la grande le obliga a confeccionar un balance con, sin aplicar el ajuste por inflación.
auditado, con firma de responsable legal, de integrantes de los órganos de contralor de la empresa, y un informe en el cual expliquen las diferencias entre uno y otro método. En cambio, a la pequeña y mediana empresa le aligera la tarea y le admite, como decía Mario en alguna parte de su exposición, que en nota a los estados contables, que los hacen ajustados por inflación, digan cuál es el resultado histórico y las cuentas del activo, pasivo y patrimonio neto calculada en forma histórica, y que solamente lleven papeles de trabajo con todo lo que es cómo se llega de un balance al otro, por si después es requerido en alguna fiscalización. Para terminar con todo esto, uno se da cuenta que estamos en una situación de bastante incertidumbre, con normas que aparecen sobre la hora, con normas que aparecen en el momento que uno no sabe qué aplicar. Aquellos que quieren ser previsores y no tener que llegar a último momento, quizás después tengan que rectificar. Por eso creo que, llamado a la reflexión, que tenemos que empezar a tener una estabilidad de normas que nos permitan trabajar a los profesionales en ciencias económicas de una manera más seria, porque nos hace perder credibilidad ante la contraparte. Cuando nosotros vamos a explicar todo esto que pasa ante un cliente, ante los que trabajamos en relación de dependencia, ante las personas de las que dependemos, cuesta hacernos creer que lo que está ocurriendo no somos responsables de todo este mare magnum de normas. Así que bueno, es un poco eso, y uno llega a la conclusión, después de aquella frase con la que comencé la exposición, que sin duda Oscar Wilde no tuvo que aplicar el ajuste por inflación impositivo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Muy bien, vamos a ver dos temas últimos de esta primera parte y después vamos a pasar a un merecido descanso. Y uno del primer tema que vamos a ver tiene que ver justamente con uno de los aspectos que ha sido reformado, la Ley 27430, de los tantos temas que venimos desarrollando, y que tiene que ver fundamentalmente con un aspecto central, la presentación espontánea, la posición que toma el contribuyente ante el fisco cuando estamos ante una discusión administrativa. Y acá ha habido un cambio fundamental del tema, porque nosotros estábamos acostumbrados durante muchos años que la presentación espontánea no se aplicaba en la ley de procedimiento y sí se aplicaba en la ley penal tributaria, donde, dicho sea de paso, se empezó a tejer una larga jurisprudencia respecto de lo que era la presentación espontánea para la ley tributaria. La modificación de la ley 27430 hace que esta situación se cambie totalmente. Donde no se aplicaba, que era la ley de procedimiento, se aplica, y donde se aplicaba la ley penal, ahora no se aplica. O sea, el cambio ha sido total en esta materia y a su vez con normas distintas. Por lo tanto, este tema de la presentación espontánea tenemos que tenerlo muy claro para ver cómo juega en lo que decíamos la relación fisco-contribuyente. Y yo diría que el arranque lo tenemos en el artículo 49 de la Ley de Procedimiento, cuando habla justamente de la exención de la responsabilidad infraccional. Y ahí el artículo 49, para que se pueda aplicar el tema de la presentación espontánea, tiene algunos requisitos. El primer requisito, que el contribuyente o responsable que intente aplicarlo, no tiene que ser reincidente en infracciones materiales, o sea, no tiene que tener este antecedente de infracciones materiales. En segundo lugar, se necesita que regularice su situación fiscal. Y la regularización de la situación fiscal debe hacerse también en un momento determinado. Y ese momento determinado es antes de la notificación de la orden de intervención. Y acá empieza a jugar otro tema absolutamente novedoso, porque lo que nosotros manejábamos
como concepto de presentación espontánea, insisto, antes en la ley penal tributaria, tiene ahora un concepto totalmente distinto, donde el legislador, indudablemente, con los vacíos y con los problemas y con los conflictos que generó la otra norma, intentó hacer una norma totalmente distinta para no entrar en esos conflictos. Y ahora el tema es mucho más objetivo, porque lo que define si hay presentación espontánea o no es la conducta del contribuyente que tiene antes o después de la orden de intervención. Y la orden de intervención es un hecho absolutamente objetivo que tiene que ser notificado al contribuyente. En ese caso, entonces, sea que el contribuyente presenta la declaración original fuera de término, o sea que el contribuyente había presentado la declaración original errónea, en defecto, por cuya razón después la rectifica, pero todo esto antes de la orden de intervención, dice este artículo 49 que tenemos una exención de la responsabilidad infraccional. Esto significa que no vamos a tener ni la multa por omisión ni la multa por defraudación fiscal. Pero a su vez este tema lo tenemos que relacionar con la ley penal tributaria, porque bien puede ocurrir que en un conflicto que tengamos con el fisco sea de tal magnitud que la magnitud del ajuste supere las condiciones objetivas de punibilidad y dé origen a una denuncia penal. Entonces la pregunta sería, si un contribuyente entra en esta situación, queda eximido de las multas, porque esa actividad ante el fisco la realiza antes de la orden de intervención y por lo tanto queda eximido de la multa, ¿qué efecto le produce respecto del régimen penal tributario? Y acá decimos entonces que no tiene ningún efecto, porque justamente este tema desapareció de la ley penal tributaria. Fíjense que nosotros podemos entrar en esta situación. Un contribuyente en una determinada intervención, que vamos a ver después algunos matices, que haga esta rectificativa, que se exima de los sumarios por las infracciones materiales, pero por otro lado que se encuentre ante una denuncia penal. Obviamente, si la situación del contribuyente es que está aceptando esa pretensión fiscal, está regularizando la situación fiscal y está pagando la totalidad de la deuda, acá estaría jugando otra norma en la ley penal tributaria que lo exime al fisco de hacer la denuncia. ¿Por qué razón? Porque él, con su posición ante la ley penal tributaria, lo que hizo fue aceptar la pretensión fiscal y pagar la totalidad. Como le hemos dicho, la totalidad es la totalidad, y en esto no entra el plan de pagos. Si un contribuyente se adhiere a un plan de pagos, que es el que la AFIP dio, por ejemplo, para solucionar los problemas de ajuste fiscal, en una inspección, no sería suficiente en la ley penal porque no se daría el requisito del pago total. Así que esta dicotomía entre lo que es la ley de procedimiento y la ley penal se vuelve a plantear. Bueno, acá en materia de orden de intervención, lo que estamos recordando es que la orden de intervención ahora está legislada en la ley de procedimiento fiscal. Hacia el final de esta presentación ustedes van a ver jurisprudencia del Tribunal Fiscal y de la Cámara sobre el tema de la orden de intervención. De ahí se sacó la importancia que tiene la orden de intervención, inclusive respecto del derecho de defensa del contribuyente, y esta jurisprudencia de alguna manera es lo que fundamentó que la orden de intervención ahora aparezca legislada en este artículo 36.1. Nosotros vamos a tratar de conceptualizarlo así el tema, porque cuando estamos hablando de las verificaciones y fiscalizaciones que hace la AFIP, en realidad estamos ante tres escenarios distintos que tenemos que también tener muy claro, porque estamos ante un escenario que es la investigación,
donde en esta etapa de investigación se hace un análisis del contribuyente y en muchos casos la administración tributaria llega al contribuyente, pero no tiene orden de intervención. Y en más de un caso, en esta situación, se le pide información al contribuyente. Y si como consecuencia de esa información que se le pide al contribuyente, el contribuyente husmea que la AFIP está dando vuelta en un tema donde no lo hizo bien y el contribuyente no quiere tener una multa, entonces, ¿qué hace el contribuyente? Rectifica su declaración jurada y esa declaración jurada va a ser espontánea. Fíjense, a pesar que hubo una intervención del fisco. ¿Pero qué ocurrió? No hubo una orden de intervención y esto es lo que lo exime de la responsabilidad. El segundo escenario que nos encontramos son las verificaciones. En materia de verificaciones son fiscalizaciones en el ámbito interno, esto es a través de lo que son las oficinas de la administración tributaria, que tienen las verificaciones, diríamos, distinto de las fiscalizaciones, el objetivo de atender a controles específicos y concretos. Un ejemplo de las verificaciones son los requerimientos que hoy tenemos de facturas apócrifas que recibe un contribuyente de una agencia que no es la propia. El contribuyente dice, ¿pero cómo? Si yo estoy en determinado lugar, recibo un requerimiento por una factura apócrifa que es de otra agencia de la cual no tengo nada que ver, pues yo estoy en este otro lugar. Bueno, la razón de ser de esto es que normalmente esa agencia que emite el requerimiento es la que está con la usina y como está con la usina se encarga de analizar a todos los usuarios y los usuarios son distintas agencias. ¿Por qué hago esta consideración? Porque si el contribuyente, avisado de esta situación, decide rectificar su declaración jurada, esa declaración jurada es espontánea, porque la verificación tampoco tiene orden de intervención. Y entonces nos caemos en el tercer escenario, que son las fiscalizaciones propiamente dichas. Y en las fiscalizaciones propiamente dichas, que son las inspecciones que tienen mayor profundidad, diríamos que aparece distintos temas. Esto lo vemos todos los días, lo vemos nosotros, ¿no? Quizás no estamos bien involucrados con los títulos o con esta clasificación, pero esta problemática todos los días lo vemos. Entonces tenemos las inspecciones ordinarias, las que se llaman relevantes, profundas o modulares, tenemos las preventivas, que son genéricas, puntuales y que tienen obviamente una acción preventiva, en los cuales sí tenemos una orden de intervención. Y además tenemos asuntos que no tienen orden de intervención. Por ejemplo, cuando la AFIP empieza un operativo o cuando hace tareas complementarias vinculados a otro contribuyente donde se piden datos al contribuyente, pero no hay una orden de intervención. Todo esto lo quiero destacar porque son todos casos que nos encontramos en la práctica de actividades que tiene la administración tributaria respecto de un contribuyente, que puede desencadenar en una rectificativa, para lo cual la definición estratégica del contribuyente, si él quiere eximirse o no de la multa, es justamente analizar en cada caso cuándo hay una orden de intervención o cuándo no la hay. Obviamente es la propia ley la que establece cuándo no resulta de aplicación las órdenes de intervención, que serían en los casos de medidas de urgencia y diligencias del artículo 21 de la Ley Penal Tributaria, este es un caso concreto, o en requerimientos individuales o en actos de naturaleza análoga. Bueno, acá después está toda la parte del Tribunal Fiscal, eso lo vamos a saltear, y vamos a pasar al último tema, previo al descanso, que es la novedad que tenemos con el tema del régimen de consulta vinculante. Esta es la resolución 4497. Esta resolución es una modificatoria de la anterior es la 1948,
Nosotros diríamos que desde el punto de vista del diseño de la norma se mantiene todo el régimen de consulta vinculante, o sea, se mantiene la resolución 1948 y esta resolución 4497 que viene a modificarlo introduce 2 o 3 temas que lo vamos a señalar rápidamente para tener idea en qué aparece esta novedad. Quiero recordar acá, para no perdernos, que nosotros tenemos 2 tipos de consultas ante el fisco, ¿no? Tenemos la consulta vinculante, la que produce efectos de consulta vinculante, y tenemos las consultas que se hacen ante el fisco, que son aquellas que están dadas en el ámbito de la reglamentación de la ley de procedimiento, que no son vinculantes, ¿no? Que se utilizan justamente para los supuestos en donde no se alcanzan los requisitos legales y por lo tanto no podemos entrar en las consultas vinculantes. Bueno, ¿qué novedad nos trae esta resolución? La primera novedad es para el caso de los sujetos que no residen en el país. Los sujetos que no residen en el país y que tengan actividades en el país pueden desarrollar también la consulta vinculante como consecuencia de la modificación, o la situación del residente en el país que tenga establecimientos en el exterior respecto de los cuales tengan dudas de alguna interpretación de la norma y como consecuencia de lo cual entonces pueda recurrir a la consulta vinculante. Ahí ustedes van a tener los requisitos, no vale la pena extendernos en esto, que se exige en este caso, y el concepto del sujeto relacionado que plantea la misma norma, porque aquí estamos hablando de una participación en empresa directa o indirecta que se ha fijado en el 25%. La misma resolución lo que establece que de este régimen se excluye, o sea, no puede entrar, no se puede hacer la consulta vinculante cuando estemos ante los casos de las determinaciones conjuntas de precios de operaciones internacionales, porque acá hay un régimen especial que tiene el artículo 217 de la reforma tributaria. Vamos a hacer un descanso y continuamos en un rato.